Te lo adelantábamos en la venta del programa, ¿no? A todos nos encanta resolver crímenes en 24 horas, ¿no? O sea, menos, en 2 horas, en 30 segundos. Aparece la noticia, ya sabemos quién fue el culpable, cómo pasó, cómo ocurrió. Y la realidad pasa por otro lado, y hace siglos que se habla de que pasa por otro lado. Hay un enorme abanico de personas que intervienen en un crimen desde que se da a conocer hasta que se llega a un resultado, no siempre el que uno espera, pero bueno, o sea, generalmente consideramos a las ciencias forenses como algo oscuro, como algo de cosas que no deseamos ver, y eso te lleva también a la ignorancia y a saber qué es lo que hay que tener en cuenta más allá de la paciencia de esperar a que los expertos hablen, ¿no? Exactamente, y para eso hay alguien que ha escrito un libro que se llama Elemental, mi querida ciencia forense, y es Gastón Intelizano. Atención, él es licenciado en criminalística, técnico en autopsias, perito forense, oficial del Poder Judicial, radiólogo y docente. ¿No le quedó nada a Gastón, ¿eh? ¿Cómo te va, Gastón? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por Nico. estar con nosotros. Seis contaste, ¿no? Los domingos duermen. ¿Los domingos duerme? Sí. Bueno, Son 6. ¿cuál fue tu necesidad de sacar este libro? Y mira, empecé como lector de la colección. Siempre tuve como esa cosa de decir, bueno, algún día me gustaría escribir un tomo sobre ciencia forense, que es lo mío, para la colección, porque yo empecé como lector de distintos tomos, digamos, de distintos temas y demás, y siempre me gustó eso. Y empezó también como una pregunta, o sea, alguien ya escribió sobre ciencia forense en la colección y bueno, y así empezó todo. El elemental, digamos, me refiero obviamente al gran Watson, ¿no? Elemental Watson, en este caso fue cambiado por Mi querida ciencia forense. Imagino que habrás sido ávido lector también de chico de todo esto y que ha llevado después a tu profesión. Tal cual, tal cual. Sí, fue como medio en paralelo, la literatura, el cine, las series, todo eso fue como llevándome a... Y también por eso exploro en el libro desde ese lugar, ¿sí? Porque no es un libro de texto, o sea, la idea no es enseñar, ¿sí? Porque tampoco está dirigido, no es un manual, no está dirigido a profesionales, sino justamente al público en general. Así como dentro de la colección hay libros que hablan de distintos temas, ¿sí? Y los llevan y yo los leí como alguien que no sabía de ese tema. Bueno, yo quería hacer eso sobre la ciencia forense, porque, ¿qué pasa? Las series nos dan como... vemos, digamos, cómo trabajan, y muchas veces no es, o sea, uno que lo ve por ahí con un ojo un poco más crítico, no es como se muestra en... Ahora, vemos peritos forenses en series de todo tipo, ¿no? De hecho, O sea, estamos viendo algunas, películas y series. desde, incluso cada uno tiene sus favoritos, hasta en la ciencia ficción, hasta X-Files. Bueno, Dan Ascari era médico forense en una serie de ciencia ficción, ¿no? Pero cuando uno ve CSI, y vos recién marcás que no es así tanto como se ve, ¿te referís a que no es así en la Argentina porque tenemos procedimientos distintos o a que no es así en la práctica real en cualquier parte? No, no es así en ninguna parte, o sea, primero que lo malo que tuvieron estas series, yo siempre digo, tuvieron un efecto positivo y un efecto negativo. El efecto positivo fue que nos dieron el lugar, ¿sí? Que hasta ese momento ni en la ficción ni en la realidad los forenses teníamos. O sea, la gente por ahí, yo me acuerdo que cuando estudiaba criminalística me decían, ¿qué vas a hacer? ¿Policía? ¿Abogado? O sea, no estaba esa figura que hoy en día todo el mundo sabe que ese que viene con todo el traje, con los guantes, con la cofia y También demás. un poco del rechazo a la tragedia que tenemos todos. También, innato, ¿no? totalmente, es algo atávico que tenemos. Pero no había esa idea y bueno, sí esa y estas series nos pusieron en ese lugar de conocernos, ¿no? Que la gente supo qué hacíamos, qué hace Hoy en día creo que a cualquier persona le preguntás y sabe lo que es el ADN, sabe lo que es una huella dactilar, sabe lo que es un láser, para qué se utiliza y demás, lo que es una autopsia. Pero en ese momento por ahí no había todavía esa idea, entonces este fue el lado positivo. El lado negativo fue que creó una falsa idea de que todo se resuelve con encontrar una mancha de sangre, con encontrar un pelo, y digamos, ahí radica, digamos, la importancia, que esto también lo hablo en el libro, de el entrenamiento de quienes van a hacer ese trabajo, porque podemos tener el arma homicida, podemos tener la huella del asesino y demás,
pero si no hicimos el levantamiento, ¿cómo se debe hacer? Porque hay protocolos que hay que seguir para hacer todo ese levantamiento. ¿Cómo cuáles? Y, por ejemplo, que se usa un tipo de hisopo en particular, se usa un sobre en particular y demás. Eso, digamos, cuando llega a juicio, nos pueden tirar abajo una pericia por decir, no, mirá, esta prueba se levantó de una forma que no indica el protocolo. Y vos ya tenías el arma homicida, tenías, digamos, el caso resuelto, como te lo muestran en la serie. Al tirarte abajo esa pericia, claro, te anulan la pericia y se cae el juicio. ¿Y qué es lo primero que se investiga cuando se llega a un crimen? ¿El escenario? ¿El arma? ¿Qué es lo primero que a ustedes tienen en cuenta? Primero imagino que no se intoxique el lugar, digo, no me sale la palabra. Contamine. ¿No? Gracias. Que no se contamine el lugar, porque me parece que es algo importante. Muchos crímenes acá famosos en la Argentina hemos visto que no, han llegado y estaba todo revuelto y no estaba bien. Pero ¿qué es lo primero que ustedes...? Esto que vos decías, de preservar el lugar, lo que estamos viendo en pantalla, o sea, eso es lo primero, por eso hasta... O sea, lo primero es perimetrar el lugar. Exacto, perimetrarlo y fijarlo. ¿Sí? Yo en el libro ¿Fijarlo? hablo, ¿A qué te refieres? Fijarlo con una foto, con un video. Hoy en día que tenemos el celular es mucho más fácil la persona que llega, aunque no tenga conocimientos de criminalística, que no hace falta que procese el lugar, con que lo delimite y haga una fijación con fotos para ver cómo estaba cuando llegó, ya con eso nos alcanza para que cuando llegue la policía científica, bueno, empieza el trabajo, pero sabiendo cómo se encontró ese lugar. Por eso lo principal es la delimitación y la fijación, ¿sí? Para de esa forma tener, digamos, una idea cuando nosotros llegamos, que es cómo se encontró el lugar, que no se varió, que no se movió nada. Si se movió algo, dejar constancia. ¿Sí? Entonces eso es lo más importante. Y vos que en este trabajo que aclaramos es más divulgación, ¿no? O sea, es para que el común de la gente se acerque a la criminalística y empiece a entender un poco cómo funciona. Y me llamó la atención que en las primeras páginas tratás de romper con el sesgo de confirmación. Que de hecho me quedó dando vueltas y hasta lo mencionamos detrás de cámara antes de que empiece el programa, ¿no? Que el bloque, que no es lo mismo tratar de acomodar los hechos a la ciencia que la ciencia a los hechos. Y citás directamente una frase de Arthur Conan Doyle. ¿Cuántas veces pasa eso en Argentina con los crímenes resonantes? Mira, en realidad nuestro trabajo es como... Yo, por ejemplo, estoy en morgue judicial. Entonces somos un eslabón de una cadena que empieza en el lugar del hecho, después llega el cuerpo a la morgue, se eleva ese informe. Entonces como que uno por ahí no tiene una idea de... a veces ni siquiera si no llaman a declarar a uno los médicos y demás, quizás ni sabemos cómo siguió ese caso, porque aparte por la cantidad de casos que tenemos, imagínate que a veces tenemos 10 autopsias al día. Sí. Entonces, multiplícalo por una semana, por un mes, por un año. Te olvidas. Entonces como que se pierde la noción de... Pero sí que somos ese eslabón, entonces por ahí uno dentro de esa parte que a uno le toca trata de hacer lo mejor posible con lo que viene recibiendo. Nosotros siempre se dice que la investigación de un hecho es un 50% el lugar del hecho y un 50% la autopsia. Entonces, nosotros para la autopsia necesitamos que ese primer 50%, que es el lugar del hecho, esté bien realizado, completo, ilustrado. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental. También me pregunto cuánto influye el tema de la actualización permanente de la ciencia, ¿no? O sea, yo pongo solamente un ejemplo. Hasta el año 98 no se usaba el ADN para... Claro, solamente la huella dactilar. No, para las pruebas, sí. de un hecho. O sea, de hecho me acuerdo que en el año 2002 mandar a hacer una prueba de ADN, teníamos que recontra justificarlo porque salía $4.000. O sea, y había que mandarlo al exterior, a Estados Unidos, o sea... Era un despelote, pero también eso requiere una actualización permanente del perito, forense. Totalmente. O sea, estamos hablando de que en 20 años cambió todo. Mucho, mucho. Por suerte, para bien. O sea, eso fue otra cosa que estas series, digamos, trajeron de bueno. O sea, se reveló de alguna forma la importancia que tiene la ciencia forense dentro de una investigación. Entonces eso hizo también que, no sé, mejorara un poco, tampoco te digo que mejoró un montón, pero que mejorara un poco el tema del presupuesto, de las instalaciones, como todo falta
mucho y no es como vemos en las series así como estas, como CSI y demás, que vemos morgues palaciegas Sí, con... no, ya sabemos que Sí, Yo, claro. mirá, cualquiera que haya pasado por una yo sabe, conozco un ¿no? montón de morgues porque a donde viajo voy al departamento de policía, al departamento médico legal, si puedo ir a la prisión de ese lugar y demás, es como el derrotero. claro, ¿qué hago? Sí, sí. Y he visitado muchas morgues y he visto de todo tipo, pero nunca he visto una morgue como se suele ver en CSI, que tienen plasma, que tienen... O sea, hay desde muy buenas instalaciones hasta no tanto, pero no lo que te muestran en la ficción. Y no te tocó una morgue sin luz en verano. Todavía no. Bueno, Pero me ha pasado y te puedo asegurar que es una experiencia difícil de olvidar olfativamente. vos conocés mi morgue. Sí. Qué fuerte esto, ¿no? Vos conocés, aparte que baja No hay el forma de tono. llevarlo a doble Pero no, sentido. está bien, Es una pero morgue. baja el tono y dice, vos conocés mi morgue. Baja un poquito el tono, a mí me asustó, me dio miedo. Sí, sí, pero bueno. Usted puede pensar lo que quiera. Cuesta yo no llevar a un pienso doble nada, sentido no una pienso morgue, cuesta llevar a un doble sentido una ¿Existe morgue. el crimen perfecto? Eso es lo que quería preguntar antes de que el señor me empezara a pasear. Con lo que ha avanzado la ciencia, era más fácil antes que ahora, ¿no? Sí, totalmente. Antes había un montón de cosas que se pasaban por alto, no teníamos la tecnología. O sea, la tecnología ayuda. Yo siempre digo, obviamente que tener toda esa aparatología que vemos en las series y demás ayuda, pero sigue siendo lo importante la experiencia, el conocimiento, el trabajo en equipo. ¿sí? Claro, porque Eso una es lo que- investigación fallida puede llevar a que el crimen sea perfecto, digamos que no se resuelva Podés nunca. tener una sala llena de todas estas máquinas y si no tenés personal que lo sepa usar, estamos en la misma. Pero no existe el crimen perfecto. Hay un dicho que siempre entre los criminalistas lo tenemos, que no existe el crimen perfecto, existen las malas investigaciones. Eso sí. Claro, como en los médicos clínicos te dicen que no existe el paciente sano, sino mal estudiado. Claro. ¿Y este libro está dirigido a quiénes? Es a un público en general, o sea, mi idea Porque era yo me como sentí que... muy cómodo leyéndolo, digo, no es Sí, sí, la idea era esa, o sea, la idea de la colección es justamente esa, o sea, llevar un conocimiento que por ahí es muy cerrado, muy de laboratorio, muy de nicho, y llevarlo, digamos, al público en general. ¿sí? Esa fue mi idea con el libro, que lo puedas entender vos, que lo pueda entender mi mamá, que lo pueda entender mi sobrina, o sea, es de alguna forma introducirlos en todos estos temas que estamos tan acostumbrados a ver en la serie con un poco más de ojo crítico. ¿sí? Que la idea es que cuando veas la próxima serie digas, está esto... chamullando. Y pará, dijiste serie. ¿Y qué serie nos recomendarías vos si queremos meternos en este campo? Además de leer tu libro, por supuesto. Y bueno, esa que estamos viendo ahí, True Detective, es muy buena, Ajá. está muy bien hecha. The Fall, con Gillian Anderson. Hay varias. Bien, pero Testigo no- Silencioso, la de la BBC. Todo lo que son series de la BBC son espectaculares. Nos encantó, impresionante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que tengas un ustedes. muy buen año. Librazo, ahí lo tienen, señoras y señores. Elemental, ay, muy bueno. Muchísimas gracias, A Gastón. ustedes, Que gracias, tengas un Dani. buen año. Igualmente. Quédense charlando, No, porque ya que conocés su morgue, me quedé perturbado con eso. Después te lo explico. Después te voy a preguntar. Permiso, señoras y señores.